Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que esté todo bien. En este vídeo que voy a subir a YouTube les voy a poner una recopilación de aquellos Reels que subí a Instagram, a TikTok no, porque no me gusta TikTok para nada. Lo desinstalé hace ya bastante tiempo. Entonces utilizo Instagram para divulgar técnica Chavac, que para mí y para mucha gente es la técnica más efectiva que hay a día de hoy. Que habrá gente que le sirva más o gente que le sirva menos, depende, pero por lo general suele servir a mucha gente que se mete en este mundo de la actuación. Entonces yo voy a dejar esta recopilación por el simple hecho de que YouTube no deja subir shorts de más de 1 minuto. Y casi todos, por no decir todos los reels que subí, duran más de 1 minuto. Entonces por eso lo hago de esta forma. Así que nada, también animo a YouTube a que por favor deje subir shorts más largos, porque así sería todo mucho mejor y podríamos llegar a más gente también. Pero bueno, yo les subo ahora esta recopilación, no es mucho realmente, y ya lo siguiente que haga, pondré el mismo título cuando vaya subiendo más, y pondré número 2, vídeo número 2, un vídeo número 3, no sé, de alguna manera lo haré, pero de momento tenemos esta mini recopilación de la que es la técnica más efectiva, las claves de la técnica actoral más efectiva del mundo. Y se me olvidaba decirles también, súper importante antes de aplicar técnica Chavac en una escena, que hagan un calentamiento previo de expresión corporal, tanto vocal como físico, en general de todo el cuerpo. Hay que relajarse. Antes de entrar a escena, siempre hay que estar lo más relajado y lo menos tenso posible con respecto al cuerpo y con respecto a la voz, ¿ok? Súper importante. Ahora sí, me callo y les dejo con esos vídeos cortos de la técnica actoral más efectiva. ¿Por qué debería ver las películas que no son de animación en versión original subtitulada? Sin desprestigiar el trabajo que hacen los actores de doblaje, considero que si sos actor, actriz o cineasta, deberías ver esas películas en carne y hueso en su versión original, porque así podemos ver la modulación real de la voz del actor o de la actriz e inspirarnos mejor. Algunos actores, cuando empiezan a actuar ante la cámara, cometen el error de exagerar su voz cuando en realidad deberían hablar como hablan en su día a día. Si nos vamos a películas de habla hispana como Asbestas, 8 apellidos vascos o 9 reinas, podemos ver que todos hablan normal con su respectivo acento. Si haces uso de técnica Chavac y trasladás emociones de enojo o tristeza recientes a la escena para cumplir el objetivo, el espectador se puede llegar a identificar con vos y vas a generar una interpretación auténtica. Y bueno, para concluir les voy a dejar un tip extra del libro de Michael Caine. Para transformarse en un personaje, tiene que robar. Robe todo lo que vea. Puede incluso robar de las caracterizaciones de otros actores, pero si lo hace, robe solo de los mejores. Para interpretar comedia ante la cámara, nunca elijas un momento cómico de tu vida como recurso emocional. Con técnica Chavac, que es la técnica actoral que promovemos en Acting Films, tenemos que hacer uso del momento anterior, que es el lugar de despliegue físico y emocional para ejecutar correctamente una escena, porque puede darse el caso que por temas de presupuesto tengas que interpretar la escena más intensa de toda la trama. Esto es una situación no resuelta del actor con la sustitución elegida de su vida personal. Y lo cierto es que en comedia se debe hacer uso de momentos anteriores más dolorosos incluso que en el género dramático, o imaginarnos una situación con la sustitución elegida con el recurso de ¿y si me pasara esto? Además, en comedia es más importante la conducta que la palabra, teniendo siempre en cuenta el modus operandi del personaje y relacionando sus obstáculos con obstáculos físicos y o mentales de nuestra vida personal. De esta forma, al actuar podemos hasta sorprendernos de nosotros mismos gracias a la espontaneidad que nos ofrece la técnica Chavac. Y si quieren más vídeos así sobre cómo interpretar ante la cámara con técnica actoral Chavac, háganmelo saber. La mejor manera de no sobreactuar un texto si estás empezando a actuar ante la cámara es hacer tuyo el texto, personalizarlo, moldearlo con tus propias palabras, dividirlo en párrafos más chiquitos para memorizarlo bien. Nunca corras, tómate el tiempo que haga falta para aprendértelo. Pero antes que nada, lo más importante es preguntarte siempre quién es tu personaje
y qué quiere de la otra persona en escena. Atrévete, arriesgate incluso a buscar en tus propios conflictos emocionales de tu vida personal que tengan cierta relación con lo que busca el personaje. Dejar claro que esa es mi recomendación personal, porque en este arte nadie tiene la verdad absoluta. Eso sí, si tenés que mirar a un lado de la cámara, por ejemplo, a la izquierda en donde se sitúa el personaje o el otro actor para darte réplica, lo que tenés que hacer es, con tu ojo derecho, mirar a su ojo izquierdo, y este tiene que estar lo más cerca posible a la cámara. Y por más que te tiren una réplica que no está bien actuada, vos seguís con lo tuyo, con tu acting construido ya de antes, y vas a tratar de dejar la mirada fija en ese ojo y a su vez intentar no pestañear o pestañear lo menos posible para que se vea nuestra fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad del personaje en pos de ganar ese objetivo planteado. Y si vas a tirarle una réplica a tu compañero, por favor trata de hacerlo como si te estuvieran tirando vos el primer plano, porque de esto se trata, el compañerismo es lo más importante. Si vas a interpretar una escena de una película conocida, evita cometer este error. Sobre todo cuando nos iniciamos en la actuación solemos cometer errores como por ejemplo querer decir todas las frases exactamente igual que dice el actor o actriz original, incluso llegando a imitar su voz o todos los movimientos que hace. En este ejemplo que les pongo, en la película Kramer vs. Kramer, el personaje que interpreta Meryl Streep está esperando a su marido para decirle que se va de casa. Este es el momento para llevar recursos emocionales de nuestra vida personal y trasladarlo a la escena. De esta manera ejecutaremos movimientos cotidianos de nuestro ser e inclusive podemos jugar con el primer movimiento planteado. Acá en vez de fumar podemos estar bebiendo una copa de vino o haciendo las dos cosas a la vez, para así darle más dramatismo y realismo a lo que siente el personaje. Por más que tu personaje no tenga nada en común con vos, si lo vas a interpretar, sí van a haber ciertos rasgos emocionales que los conecten entre sí, porque al final somos seres humanos. Y siempre antes de entrar a escena, hace ejercicios de relajación corporal, como por ejemplo, inspirar lentamente, dejar los brazos colgando hacia abajo si estamos sentados, y luego exhalar mientras vamos subiendo poco a poco. Y antes de irme aprovecho y les dejo una frase de Michael Caine. Usted es su primer y mejor público, mucho antes de que le oiga nadie. No sea un público fácil, exija siempre más. Sylvester Stallone, Travis Fimmel, Brad Pitt o Charlize Theron son algunos de los actores que se han entrenado con técnica Chavac con Ivana Chavac. Y acá te pongo un ejemplo. Si el objetivo de escena de nuestro personaje es hacer que el otro asuma la culpa para yo liberarme de la mía, un ejemplo de momento anterior en la vida personal del actor podría ser con su hermano, por ejemplo. Entonces, vos, actor o actriz que me está viendo, no sé si tendrás hermanos, pero imaginemos que sí. Entonces, hace poco tuvieron un desacuerdo serio sobre un tema que afectó a la familia y en general de manera personal a ambos. Entonces, en este momento anterior reciente, confrontás a tu hermano o hermana directamente, ya sea en una conversación familiar o en una conversación privada, y le haces asumir parte de esa responsabilidad que no asumió en su momento. Le pedís que él o ella asuma lo que le corresponde para así poder avanzar. Le dejás ver el dolor que él o ella te dejó en ese momento. Entonces, ponemos en práctica, rememoramos en ese momento, tratamos de recordar todo lo posible del lugar en el que estábamos y de la otra persona, y no debe insumir más de 1 minuto. Una vez con esto en mente, empezamos la escena sin perder el objetivo que persigue nuestro personaje.